Usted sabe que una de las consecuencias de pues la crisis económica y financiera que ha traído el COVID-19 ha sido una enorme volatilidad en los mercados. Hemos tenido un auténtico sube y baje en las bolsas, también variaciones importantes en las divisas y ni qué decir en los precios de las materias primas. Hay lo que se dice en el mercado como un flight to quality, donde los inversionistas pues están mandando su dinero a mercados, a países, por supuesto a empresas que tienen buenos números para poder garantizar rentabilidad en estos momentos de fuertes vaivenes en las economías. Y precisamente para platicar con nosotros esta tarde sobre este tema nos acompaña Eduardo Cortina Murrieta. Él es el nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Capital Privado. Eduardo, muy buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Muy buenas tardes, Rogelio. Qué gusto y muchas gracias por tenerme en tu programa. Pues coméntanos, Eduardo, desde la Mexcap, ¿cómo ven las posibilidades para México, para sus empresas, de poder captar recursos en un año tremendamente complicado? Pues muy buen punto. Sí, es un año complicado. Es un año en donde todos los países están viendo hacia adentro, hacia cómo defender sus propias economías, y pues nosotros estamos haciendo lo propio. Nuestra labor en la asociación es atraer recursos para los fondos de inversión que invierten dentro del país. Y estos son fondos de infraestructura, bienes raíces, crédito, capital de crecimiento, capital emprendedor y otras variantes adicionales que lo componen. Entonces, es retador, sí, pero también es un momento que se presentan oportunidades, ¿no? Donde el capital es escaso. Si bien las autoridades han hecho lo necesario para incrementar el financiamiento disponible por parte de los bancos, las tasas a su vez se han ajustado y habrá disponibilidad de financiamiento, pues tenemos que conseguir ese capital que complementa al financiamiento y a la deuda, y tenemos que demostrar que el país es atractivo para inversión, y eso lo hacemos demostrando los casos de éxito, el rendimiento que ha tenido, y procuramos hacerlo de una manera como lo hacen los fondos de inversión, que sea con altos estándares de gobierno corporativo, transparencia y mejores prácticas. Por supuesto. Pero sí, Eduardo, el año pasado, perdón que te interrumpa, el año pasado, ¿cuánto logró captar México y sus empresas a partir de estos fondos de capital y qué expectativa tendrían para este 2020? mira, es que, vamos a decir, hay que diferenciar, esto no forma parte de inversión extranjera directa, sino son compromisos de capital en fondos. Y un Sí, se poco para entiende, poner en perspectiva, es distinto que los mercados públicos, ¿no? Donde por entran supuesto. flujos de inversión. Aquí son compromisos nuevos, que son fondos destinados a 10 años. En total, la industria actualmente maneja 60,000 millones de dólares enfocados a todos los fondos que la representan, y el año pasado sí fue un año, vamos a decir, uno de los bajos que hemos tenido. Del 2015 al 18 habíamos tenido recurrentemente compromisos de capital que rondaban entre 5,000, 8,000 más o menos, que se estuvieron levantando en esos años, y el anterior sí fue un año un poco bajo, parte por los inversionistas, visualizando cómo venía la perspectiva del país. Yo te diría, no Exactamente. tengo el dato aquí a la mano, pero Sí, habrá sido quedamos un dato abajo de otros años. exacto, abajo de 5,000 millones aproximadamente. Exactamente. Eduardo, desde tu perspectiva, ¿qué sectores estarían llamando la atención de estos fondos de inversión? Estamos hablando de infraestructura, quizás las llamadas startups que pues siguen siendo muy activas y que pues pueden tener buenos proyectos que interesen a estos manejadores de fondos. Sí, es una pregunta amplia, porque no es por sector, sino más bien por tipo de activo lo que me estoy refiriendo. Entonces, en el lado de infraestructura hay mucha expectativa de varios proyectos que están detonando en el país. Eh, digamos que la industria de capital privado va a jugar una pieza clave, y es donde queremos aportar a lo que es el plan de reactivación económica, y también pues lo que es el desarrollo social del país.
El año pasado hubo un freno ligero en la actividad de bienes raíces, cosa que ya se está liberando a partir de ahora. Ahí está habiendo algo de interés. Infraestructura también. Hay mucho flujo, si bien es una industria pequeña por cantidad de recursos, pero hay mucho interés en el capital emprendedor. Proyectos de tecnología han atraído mucho la atención. Y también en capital de crecimiento. Son empresas medianas que no tienen tamaño para estar en bolsa y que requieren de capital. Entonces, no las vemos por sector, así como telecomunicaciones o si fuera un sector, por ejemplo, del consumidor, sino representamos todas las industrias y cada activo representa su interés. Y digamos, no hacemos las inversiones en sectores completos, sino cada administrador de fondo encuentra aquellas oportunidades que dan un retorno de capital que sea superior que las bolsas de mercado, por ejemplo. Por supuesto. Eduardo, el escenario de bajas tasas de interés que todo indica pues va a prevalecer por un tiempo. ¿En qué medida puede activar pues la llegada de recursos de estos fondos? Pues otra vez, no necesariamente va a hacer que traiga más recursos, porque competimos por ese capital con otros países, ¿no? Ese capital que se maneja ya en mercados globalizados, pues tiene que encontrar el mejor destino, y todos los países pues han tenido también una baja en tasas. Entonces, sí ayuda a que el financiamiento sea más atractivo. Lo que es o lo que ha despertado interés de ciertos administradores de recursos, como las pensiones, las aseguradoras y entidades financieras, pues es que ahora es más difícil encontrar un buen rendimiento con las tasas tan bajas. Entonces, el capital privado provee una alternativa para mejorar ese rendimiento. Ha tenido un rendimiento superior a la bolsa en los últimos 3 años, por ejemplo, y ahora que las tasas bajan, pues esos recursos tienen que encontrar donde pueda haber ese rendimiento. Obviamente es un resultado del riesgo-rendimiento que buscan, pero también es una medida de diversificación. Por eso hay varios administradores, por ejemplo, de las pensiones, que buscan estos financiamientos de activos de largo plazo. Entonces, yo creo que tenemos una buena probabilidad de atraer capital. Hay que recordar algo muy importante. El capital se levanta muchas veces de fuentes locales, digamos que es una menor proporción, y eso complementa el capital que traemos de fuera. Entonces, mientras los inversionistas locales sigan creyendo en su país, sigan creyendo en los administradores y en los procesos que hay en este país, pues podemos apalancar y multiplicar esos recursos porque atraemos compromisos de fuera. Pero claramente los inversionistas de fuera requieren ver que el capital nacional pues está comprometido ahí, ¿no? De lo contrario, daría una mala señal. Sí, Eduardo, en los últimos años México ha sido líder en esta captación de recursos a partir de estos fondos. ¿Se tiene alguna idea de cuántos fondos están pues participando en este financiamiento al desarrollo de nuestro país? Mira, activamente en la asociación tenemos aproximadamente poco más de 150 fondos activos en las distintas estrategias. Comentabas que México ha sido líder. Yo te diría que más bien México ha crecido mucho, ha tenido un buen crecimiento en los últimos 10 años, fue la primera generación de fondos. Ahora es crítico que pasemos a la segunda generación de fondos, digamos que esta industria continúe. De lo contrario, pues sería una afectación al mercado de capitales en general y sobre todo para el financiamiento, imagina, de empresas medianas y proyectos, ¿no? Pero entonces lo que quiero aclarar es que seguimos muy por atrás de lo que otros países tienen en términos de penetración o el porcentaje que representa del capital total como porcentaje del PIB, pero hemos tenido buen crecimiento. Entonces ahora estamos viviendo un año crítico donde enfrentamos una crisis y es el año donde nos queremos enfocar pues a defender esta industria local y como decía, pues defenderlo demostrando con las mejores prácticas que las autoridades y los reguladores nos vean como un aliado y un aliado sobre todo para el desarrollo económico del país. Por supuesto. Eduardo Cortina Murrieta, pues queremos agradecer tu participación esta tarde en Negocios en Imagen. Te deseamos pues el mayor de los éxitos ahora que pues asumes la presidencia de la MESCAP. No, pues muchísimas gracias, Rogelio, por tenerme en tu programa y quedo a la orden para cualquier cosa que pueda ser de ayuda. Por supuesto, muchísimas gracias.